Buenas noches, compañeros. En el fortalecimiento bibliográfico del día de hoy les voy a hablar acerca del artículo denominado Morbilidad y mortalidad asociadas a la sepsis grave entre niños críticamente enfermos con cáncer, escrito por Al-Jabari et al. En el año 2018. Pues sabemos que en los últimos años los casos de cáncer infantil han ido en aumento. Y con el aumento de estos casos, pues también se ha visto un aumento en las opciones terapéuticas para tratar estos tipos de cáncer. Dentro de las opciones terapéuticas, pues tenemos el trasplante de médula ósea y células hematopoyéticas, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. El uso de estos tratamientos, pues va a depender del tipo de cáncer y el pronóstico que tenga cada uno de los pacientes. Sin embargo, hay algunas complicaciones atribuidas a estos tratamientos y el 16% se atribuye a la mortalidad infantil a 5 años de haber sido diagnosticado. Dentro de estas complicaciones, las infecciones por microorganismos han sido las más frecuentes en los últimos años. Dentro de estas infecciones, pues la sepsis severa ha ido en aumento, por lo que también se ha aumentado el número de ingresos de estos pacientes a cuidados intensivos pediátricos. Los datos disponibles de sepsis severa y su asociación con la mortalidad es demasiado variable, porque tiene tasas desde el 8% hasta el 41% en algunos estudios recientes. Además, la mortalidad ha sido asociada al síndrome de disfunción multiorgánica, que es una complicación muy frecuente en pacientes con sepsis y se ha descrito hasta en el 60% de los pacientes con sepsis severa. La metodología que utilizaron, pues los objetivos fueron determinar las tasas de síndrome de falla multiorgánica progresivo o NPMODS y la mortalidad en los niños con cáncer que han sido ingresados a la UCIP con sepsis severa. Además, también se buscó identificar los factores de riesgo asociados a este mal pronóstico de los pacientes pediátricos con cáncer ingresados a UCIP. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pues bueno, se atendieron a todos los pacientes menores de 18 años con diagnóstico nuevo de cáncer entre enero de 2018 a diciembre de 2012. Este estudio fue realizado en el Intermountain Foundation Primary Children's Hospital en Estados Unidos y de estos pacientes pues fueron tomados en cuenta los pacientes que requirieron hospitalización por sospecha de sepsis o sepsis severa. Y los pacientes, perdón, con sepsis o sospecha de sepsis se clasificaron según aquellos que tenían algún criterio de la Clasificación Internacional de Enfermedades en la 9ª edición para el diagnóstico de sepsis o shock séptico, y también aquellos pacientes que tenían sospecha de sepsis con fiebre y neutropenia. Los pacientes que tenían fiebre neutropénica fueron clasificados con una fiebre mayor a 38,5 grados centígrados y tener un conteo absoluto de neutrófilos menor a 1000 células, también un hemocultivo positivo y o el uso de un antibiótico antiseudomonas. ¿Cómo se recolectaron los datos? Pues bueno, los datos se recolectaron según la base de datos del hospital. También en estos datos fueron incluidos la edad, el momento del ingreso al hospital, el tiempo que había transcurrido desde que fueron diagnosticados con cáncer hasta el momento en que ingresaron a UCIP, en qué categoría fueron clasificados para el ingreso a UCIP, si hubo una unidad de traslado, es decir, si los trasladaron de algún otro centro asistencial o de algún otro servicio del hospital, cómo estaba la enfermedad, es decir, el cáncer en el momento en el que estaban ingresados, si estaban bajo tratamiento, si habían dado remisión, también el tipo de vía central que utilizaron, qué antecedentes tenían, si habían sido trasplantados con células madre hematopoyéticas, la puntuación del índice pediátrico de mortalidad según el momento en el que ingresaron a UCIP, la utilización de recursos de supervivencia como aminas o algún tipo de tratamiento para reanimación y
cuáles fueron las medidas que ellos fueron teniendo dependiendo de la falla multiorgánica que podían presentar. Para la estadística, pues se utilizó chi cuadrado para comparar las variables categóricas, la t-de-student para comparar las variables continuas, odds ratio y el 95% de intervalo de confianza. El valor de P fue considerado significativo si estaba menor a 0,05%, y pues se construyó un modelo multivariable de regresión logística para el desarrollo, para evaluar el desarrollo de falla multiorgánica progresiva y o muerte, y también se incluyeron todas las variables con P menor a 0,25 en el análisis univariante y se eliminaron todas aquellas que no tenían significancia. Y para hacer los datos o los análisis estadísticos se utilizó el software SAS versión 9.4. Dentro de los resultados, pues hubieron 1.002 pacientes admitidos en la unidad de cuidados intensivos. De estos 453 pacientes habían sido, eh, habían sido ingresados 3 años después de su primer diagnóstico de cáncer y fueron al menos hospitalizados una vez con sospecha de sepsis o sepsis comprobada. De estos, pues 77 pacientes fueron admitidos en UCI con sepsis y los tipos más comunes de cáncer fueron leucemia, siendo el 27% de los pacientes, tumores del sistema nervioso central, siendo el 26%, y linfomas el 10%. Dentro de estos pacientes se buscó aquellos pacientes que habían sido clasificados como una infección del torrente sanguíneo asociado al uso de catéter, y estos pues fue el 40% de los pacientes y el 18% de los pacientes fue clasificado como una neumonía. El organismo más aislado en el 60% de los casos fue una bacteria, y de todos estos pacientes, el 34% presentó falla multiorgánica progresiva. En conclusión, pues el desarrollo de sepsis severa y shock séptico es muy común en los niños con cáncer. En consonancia con otros trabajos como el de Weiss et al., se han observado tasas más elevadas de morbimortalidad que en este grupo de pacientes que fue evaluado en este hospital, y las tasas más elevadas pueden representar un riesgo mayor para pacientes oncológicos pediátricos a pesar de las recientes mejoras del tratamiento y de los cuidados de apoyo o el tratamiento integral que se le da a estos pacientes. En esta cohorte evaluada de pacientes oncológicos ingresados a la unidad de cuidados intensivos con sepsis severa, el 34% desarrolló falla multiorgánica progresiva o falleció. Y el cáncer hematopoyético, como las leucemias y los bajos conteos de neutrófilos, no aumentaron el riesgo de síndrome de falla multiorgánica o muerte. No es sorprendente encontrar que en algunos pacientes al ingreso de UCIP tuvieran altos niveles de lactato y que hayan tenido pues previamente un trasplante con células hematopoyéticas. Sin embargo, es importante darle un enfoque más eficaz, que podría ser la aplicación de un programa de reconocimiento y tratamiento precoz del shock séptico adaptado a los pacientes pediátricos oncológicos que han sido hospitalizados. Esta es la referencia. Muchas gracias por su atención.